Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta y última sesión del Seminario de Estudios Orteguianos de la Cátedra Internacional Ortega y Gasset. Como sabéis, esta sería la cuarta y última sesión y está dedicada al texto sobre la idea de teatro, ¿no? Como sabemos, estamos trabajando la estética de Ortega. Comenzamos con el ensayo de estética a manera de prólogo, ¿no? del año 14. Luego le hemos dedicado 2 sesiones a la deshumanización del arte del año 25 y vamos a terminar con este texto sobre la idea de teatro que de alguna manera cierra, eh, por favor, que de alguna manera no cierra la trayectoria filosófica de Ortega, y así podemos tener, aunque sea muy general, pero una panorámica completa, ¿no? Desde el año 14 hasta los últimos textos de Ortega. Esto no acaba aquí, evidentemente, es un primer seminario y de hecho pues tenemos ya para un curso de verano que organizamos desde la cátedra, del 23, 24 y 25 de junio en el centro de Palma, en la UNED. Haremos un curso sobre la estética de Ortega también, profundizando en estos temas, y se puede asistir de forma presencial o virtual. Ya os mandaremos la información y los detalles, pero bueno, desde ya aprovechamos para anunciarlo, este curso de verano. Y bueno, yendo ya a la sesión de hoy, pues tenemos la suerte de contar con dos magníficos ponentes que han trabajado y conocen perfectamente estos temas. Y en primer lugar va a intervenir el profesor Carlos Morullao, que es profesor catedrático en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica Portuguesa en Lisboa, y ha dirigido varios proyectos de investigación, entre ellos uno dedicado a la recepción de la Revolución Francesa en la filosofía alemana, y su principal línea de investigación gira en torno a la fenomenología, especialmente la de Husserl, la antropología filosófica, la filosofía política, la filosofía contemporánea, entre ellos también con especial atención a la filosofía de Ortega. Ha publicado numerosos trabajos, ensayos en diferentes idiomas, ¿no? En Portugal, en España, en Francia, Alemania, en Estados Unidos. Y digamos que junto con Margarida Almeida, otra compañera que también está muy implicada con nosotros en la cátedra, pues el profesor Carlos Morullao, digamos que es uno de los grandes, o el gran representante dedicado que ha trabajado la filosofía de Ortega en Portugal. Así que bueno, nos complace realmente tenerlo hoy con nosotros, solamente por mencionar algunos de sus últimos trabajos, artículos en línea que podéis leer sobre Ortega y el liberalismo, la democracia reciente de 2024, la filosofía de la cultura de Ortega también de 2022, o un artículo también muy, muy interesante, un capítulo de libro titulado Una frase de Ortega: el físico es el guardarropista ciego del universo material, que está en un libro que editamos Tomás Domingo y yo, en un curso en homenaje a Javier San Martín que hicimos sobre Ortega y la fenomenología en el año 22. Pues bueno, nos remitimos a sus trabajos. Él va a intervenir en primer lugar, y en segundo lugar va a intervenir Esmeralda Balaguer, que también es una especialista en estos temas, lo ha trabajado mucho también. Y Esmeralda es doctora en filosofía por la Universidad de Valencia y profesora de Historia de las Ideas Políticas en el Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Es directora de Filópolis, Seminario Permanente de Filosofía Política, y también entre sus últimas publicaciones destacan la monografía Los límites del decir, razón histórica y lenguaje, en el último Ortega, publicado en Texnos en 2023, y recientemente un artículo también relacionado con estos temas, titulado Historia, lenguaje y circunstancia, un diálogo de la nueva filología con la historia conceptual, publicado en Diamond recientemente este año. Entonces, bueno, como digo, tenemos la suerte de contar con dos grandes especialistas en esta materia. Y bueno, pues sin más, Carlos, te damos la palabra en primer lugar y después intervendrá Esmeralda. Sí, adelante. Sí. ¿Me estás oyendo?
Sí, se puede subir un poco el Sí. volumen, a ver si... Ujú. Yo creo que estoy conectado 2 veces. Sí, Es muy difícil oírte porque hay muchas a ver, interferencias. estás conectado 2 veces, sí. Pues si Fíjate. quieres, no sé si será más factible entrar y salir, quizás, o probamos, a ver, aquí te escuchamos bien, ¿no? Sí, él nos escucha. A lo mejor él o se oye en eco. ¿Tú nos escuchas con retorno? O... No sé qué hacer. Pobre. Nosotros te escuchamos bien. ¿Tú nos escuchas bien o con eco, con retorno o cómo? A ver, Carlos, ahora. Ya ves. No, Espera, espera. no, un segundo. A ver, te hemos silenciado. Si puedes encender el micro, Carlos. Enciende tu micro, a ver. Lo hemos apagado. Ok. Hace unos minutos te envié un mail con mi ponencia para que puedas compartirla en la pantalla. Vale, ¿podemos compartirla? El texto de... Sí, si ya lo quieres. compartimos. Sí. Vale, yo se lo muevo. ¿Se ve ya? Sí. ¿Se ve el texto? Sí, sí, se ve. Estupendo, Bueno, ¿vale? Muy bien, Carlos, pues yo lo voy bajando. voy Adelante. a leerlo. El sonido no es muy bueno para mí, pero si vosotros me escucháis, muy bien. Voy a Sí, leer mi ponencia. Hace más de un año que no hablo en español. A ver si está bien. El título, la conferencia de Lisboa sobre la idea del teatro como aplicación del método fenomenológico. 1. Introducción, el método de Ortega. La conferencia de Lisboa de Ortega, idea del teatro, impartida el 13 de abril de 1946, originó duras reacciones en los periódicos portugueses de la época. Una de las más violentas reacciones a la conferencia ha venido de un filósofo, Delfim Santos, en un artículo publicado en la revista Mundo Literario en mayo del mismo año. Sin embargo, Delfim Santos, por aquellos años, era quizás el único filósofo portugués que podría entender a Ortega. En esta conferencia, Ortega hace una muy interesante y original aplicación del método fenomenológico. En Alemania, donde conoció a Heidegger y a Nicolai Hartmann, Delfim Santos pudo también conocer la fenomenología de Husserl y, vuelto a Portugal, llegó a escribir sobre ella. Mi ponencia tiene pues 2 objetivos. Primero, mostrar que idea del teatro solo puede entenderse plenamente desde la fenomenología. Y después, que Delfim Santos, porque no lo reconoció o no quiso reconocerlo, se equivocó en su interpretación. Es casi increíble que Delfim Santos no lo reconociera y su polémica con Ortega tiene, en mi opinión, inconfesados motivos personales. Por supuesto, si no queremos encontrar ahora en esta polémica razones personales de desacuerdo, podremos plantear la hipótesis de que Ortega, en su conferencia,
no supo cómo estar a la altura de su propio pensamiento. En mi opinión, creo que Ortega estuvo a la altura de su propio pensamiento. Sin embargo, es necesario comprender su intención al impartir esta conferencia. Su temática no es solo estética. Asimismo, interesa a Ortega aclarar que hacer teatro o asistir al teatro es una actividad humana específica que implica, desde una perspectiva fenomenológica, la realización de un cierto tipo de actos. Por ello, Ortega dedica mucho tiempo, para el desagrado del autor portugués, a demostrar cómo el teatro presupone una suspensión de los actos ejecutivos del yo y cómo, para entenderlo, es necesario percibir la especificidad de los actos de neutralización de los actos de fantasía. Como es habitual en Ortega, él no expone directamente estos tecnicismos husserlianos, pero ofrece ejemplos muy sugestivos sobre su funcionamiento. Respecto al método utilizado en la conferencia, como sabéis, es Ortega quien lo llama fenomenológico, después de haberlo llamado primero dialéctico. Sin embargo, de inmediato añadió que su dialéctica es muy diferente de la de Hegel. En la dialéctica de Ortega, la coincidencia de lo pensado con lo pensamiento no es una violencia sobre la cosa, sino la cosa misma empujando el pensamiento y forzándolo a coincidir con ella. El pensamiento empujando la cosa sería la característica de la dialéctica hegeliana. La descripción que hace Ortega de su modus operandi solo puede recordarnos algunas páginas famosas de las meditaciones cartesianas. Dice Husserl en el apartado 17: si, por ejemplo, tomo el percibir este cubo por tema de la descripción, veo en la reflexión pura que este cubo está dado continuamente como unidad objetiva en una mudable, multiforme diversidad de variantes fenoménicas en relaciones determinadas. Estas variantes no son en su curso una sucesión incoherente de vivencias. Transcurren, por el contrario, en la unidad de una síntesis por cuya virtud se presenta a la conciencia en ellas uno y el mismo objeto. Por su lado, en la conferencia de Lisboa, dice Ortega: pensar dialécticamente quiere decir que cada paso mental que damos nos obliga a dar otro nuevo paso. No uno cualquiera, no hacia capricho, sino otro paso determinado, porque lo visto por nosotros en el primero de la realidad que nos ocupa, y ahora en la realidad teatro, nos descubre que éramos o no otro nuevo lado o componente de ella, que antes no habíamos advertido. Después la cosa misma, la realidad misma teatro, quien van a guiar nuestros pasos mentales, quien va a ser nuestro lazarillo. Hay muchos otros pasajes de la conferencia con los cuales podríamos hacer lo mismo, compararlas a pasajes de las meditaciones de Husserl, de Ideas 1 e incluso de las investigaciones lógicas. Obtendríamos el mismo resultado. Pero no nos interesa demasiado las consideraciones de ámbito metodológico. Nuestro lazarillo, dice Ortega, es el teatro. Solo nos ayudarán reflexiones sobre el método si con ellas aclaramos los procedimientos que nos permitirán llegar a conocer la esencia del teatro. Es el teatro, no las reflexiones metodológicas, lo que hoy nos interesa. Entonces, el método de Ortega. La forma en que Ortega empieza su conferencia gritó mucho de Alcín Santo. Las cosas, dice Ortega, nos ofrecen perspectivas muy variadas. Una de ellas es su viejez. En su estado decadente, la cosa ya no nos muestra todas sus posibilidades, esto es su idea.
En una ruina quizás podemos ver lo que la cosa ha sido. Sin embargo, para definir su ser, hay que verlos cuando están en forma. Por eso, para hablar del teatro, hay que conocer al menos algunos de sus ejemplos mayores, desde la antigua Grecia hasta nuestros días, para ver en los ejemplos menores sus posibilidades no realizadas. En esta primera indicación sobre el método, hay que añadir una segunda. La llamaremos desde afuera hacia adentro. Pronto veremos que se puede dividir en dos partes distintas. En la primera parte, en la página 832 del tomo 6, las obras completas, empieza la conferencia propiamente dicha. Si queremos saber qué es el teatro, podemos empezar señalando un edificio de teatro, diciendo esto es teatro. Ortega no se limita a aplicar un procedimiento que he llamado desde fuera hacia adentro, que utilizó por primera vez en las meditaciones del Quijote y que profundizó en las lecciones tituladas ¿Qué es filosofía? Se dirá que es posible hacer teatro en la calle, como ocurría en la Edad Media, a las puertas de una iglesia. Sin embargo, lo importante aquí no son los muros que separan el interior del exterior, sino la peculiar disposición del espacio escénico y la forma en que se establece una relación entre los actores y los espectadores. Entendemos lo que está haciendo Ortega. Busca delimitar con precisión el fenómeno a analizar, lo que solo se puede hacer desde fuera antes de penetrar en su intimidad. Puede ser que este procedimiento sea particularmente adecuado para el problema que se está discutiendo. El edificio que llamamos teatro determina y de forma muy directa el espectáculo teatral. La idea que una época se hace del teatro es inseparable de él. Si pensamos, por ejemplo, en las diferencias del espacio escénico de la tragedia griega y del drama isabelino en los tiempos de Shakespeare, entendemos fácilmente la justicia de la observación de Ortega. Esto es un teatro, no es solo la indicación de un espacio que separa la vida real de los hombres y sus quehaceres de ese otro en el que se desarrolla la representación. La representación misma, con el carácter de irrealidad que le es peculiar, debe ser pensada ya en términos de ese mismo espacio. Sin embargo, la idea de separación es importante. Os acordáis ciertamente de que el fenomenólogo Alfred Schutz hablaba de niveles de realidad. Por ejemplo, la realidad del mundo de la vida y la realidad de la ficción. Y que era posible transitar de una a la otra. Muy bien, el espacio escénico es el lugar de esa transición que puede hacerse, por supuesto, en las dos direcciones. Dice Ortega. Por el teatro de Ésquilo, de Shakespeare, de Calderón, entiéndase, además e inseparablemente, junto con sus obras poéticas, los actores que las representaron, la escena en que fueron ejecutadas y el público que las presenció. No estoy dispuesto a renunciar a nada de eso, porque yo he venido aquí para aclarar a ustedes lo que es el teatro. Y no me voy de aquí sin haberlo logrado. Ahora bien, para tal finalidad, necesito de todos estos ingredientes. Esta es la segunda parte de la segunda indicación sobre el método de la conferencia. En la misma página 832. Husserl nos había advertido en sus ideas 1 que nada debemos retirar para que nos ha sido dado en una intuición. Ortega aplica esta advertencia husserliana.
No podemos retirar a nuestra idea del teatro el que el teatro no es solo una obra literaria, algo para ser leído. El teatro es algo que existe para ser ejecutado. La maquinaria teatral es una parte de su esencia. Ortega analiza esta cuestión en repetidas ocasiones en sus escritos. Por ejemplo, en sus papeles sobre Velázquez, discute la pintura en términos muy similares. Según Ortega, la pintura se define por lo que alguien produce y el denominado arte pictórico, es decir, la técnica particular de un pintor, es solo un medio para que veamos el resultado de su acción. La pintura comienza donde terminan las acciones con los materiales pictóricos. De manera semejante, el teatro no es literatura teatral, sino la representación en escena, que se materializa cuando la literatura termina, utilizando los recursos escénicos necesarios para dicha representación. Delfín Santos, que escuchó la conferencia de Ortega, revela en este asunto una particular mala fe. Ironiza con el hecho de que Ortega empiece su análisis con una referencia al edificio del Teatro Doña María, afirmando que el comienzo elegido por Ortega tal vez fuera justificado si el filósofo español hubiera optado por el edificio del teatro griego o por el edificio del teatro isabelino. Esto es exactamente lo que acabamos de ver hacer a Ortega, refiriéndose a Ésquilo, Shakespeare y Calderón. No veo ninguna razón por la que el teatro de Doña María II no pueda suscitar reflexiones del mismo tipo. Además, en mi opinión, es un ejemplo muy hermoso de la arquitectura portuguesa de mediados del siglo XIX. Pero hay, lo creo, otra intención de Ortega en la forma en que decidió iniciar su conferencia, devolver al teatro, devolver el teatro como mero género literario a las condiciones de su representación, sin las cuales no es plenamente un espectáculo teatral. El fenómeno que está analizando dice, no son solo palabras, no es solo literatura, el público no va al teatro solamente para escuchar lo que dicen los actores. Al teatro se va para ver. Por eso es tan esencial la distinción entre la sala y el escenario, o sea, el espacio de la representación. Lo más interesante de todo esto es que aproximadamente un mes antes de escribir su artículo sobre la conferencia de Ortega, Delfín Santos publicó un artículo sobre las actividades de un grupo de teatro estudiantil portugués en el que hacía declaraciones similares a las hechas por Ortega. El filósofo portugués elogia el hecho de llevarse a escena dos obras de autores portugueses que, al no haber sido aún representadas, corrían el riesgo de quedarse simplemente en literatura. Ortega ya lo había dicho el 13 de abril. El teatro es más que literatura. Sigamos, sin embargo, con nuestro análisis. Veremos cómo Delfín Santos se equivocó en cuestión aún más graves. 4. Sobre el concepto de irrealidad. Para entender lo que significa desde la fenomenología una representación teatral, es esencial una clara comprensión del significado de irrealidad. Delfín Santos no quiso entender esto y solo retiene de todo el análisis de Ortega que para él, en una representación teatral, el público se distrae de sus quehaceres cotidianos. El concepto orteguiano de distracción necesita de un análisis que intentaré hacer al final. Ahora me preocupa el concepto de irrealidad.
Los actores en el escenario no presentan sus personas, sino que representan un personaje distinto de ellos, en tanto que hombres o mujeres. Ortega refiere el caso de una representación de Hamlet en el Teatro Doña María, donde el personaje de Ofelia es representado por la entonces joven actriz portuguesa Mariana Rey Montero. Pero la palabra representación es equivocada. Se puede decir que una imagen de la Torre Eiffel la representa. Y sin embargo, es la Torre Eiffel ella misma que está presente en imagen. La Torre Eiffel que ahora veo en imagen existe en el espacio y en el tiempo. Esta su existencia es indiferente a su existencia en imagen. No es en el mismo sentido que la joven Mariana representa en escena a Ofelia. Ofelia no tiene otra existencia excepto la que se muestra en cada lectura o representación del texto de Shakespeare. Como dice Roman Ingarden, se trata de una objetividad intencional que solo simula lo real. Hay una condición para que esta simulación de la que habla Ingarden pueda acaecer. El edificio teatro, la disposición de sus partes, el escenario, los actores y el texto que declaman han irrealizado Mariana y posibilitado que nuestra percepción, viéndola, vea Ofelia. El contenido fenomenológico del acto que mienta Mariana en el escenario es Ofelia y no Mariana. Es decir, es Ofelia y no Mariana quien pertenece al espacio representado. Esto solo es posible porque la materia del acto perceptivo y el sentido en que su objeto es mentado han sufrido una modificación. En el apartado 111 de Ilias I, Husserl la llamaba modificación de fantasía. Pero Husserl todavía parece tener algunas dificultades para distinguirla de la modificación de neutralidad, con la que, como vemos, no coincide. Tanto desde el punto de vista noético como noemático, el análisis de lo que sucede en las modificaciones de fantasía es muy complejo. La actriz Mariana Rey Montero no ha sido simplemente neutralizada. Es decir, no se trata de afirmar que se la mienta de manera no posicional. Tampoco se trata de un simple cambio en las características dóxicas del acto intencional, como si Mariana Rey Montero hubiese pasado a ser dudosa o probable. Si el espectador estuviese mentando Mariana, su presentación en la escena tendría un carácter ponente. Pero, como Sartre lo vio muy bien, el acto posicional de la conciencia de imagen es muy diferente de un acto de la conciencia perceptiva, lo que significa que no empezamos por poner Mariana en nuestro mundo perceptivo habitual para luego expulsarla de él. Sin embargo, en las malas representaciones teatrales o en casos extremos de errores de casting, la modificación de fantasía solo se realiza de forma incompleta. Los trazos individuales peculiares del actor se sobreponen a los del personaje que debería representar. En estos casos, no se da el proceso de anulación específicamente teatral. La presentación perceptiva de la persona del actor no desaparece en el mundo de fantasía que se representa en escena. Y sin embargo, hay aquí un problema que Ortega analizó de manera muy fina en uno de los anexos de esta conferencia que escribió tras su regreso a España. La irrealidad que es la representación teatral tiene que plasmarse en las figuras de los actores, que tienen un cuerpo, una voz, se mueven de una determinada manera
gesto, etc. Tras señalar que Shakespeare no dejó ninguna indicación sobre el aspecto físico de Hamlet y, por tanto, Hamlet no tiene nariz, Ortega añade: no es fácil de expresar con rigor, en pocas palabras, qué es lo que del hombre real, que es el actor, queda en el personaje y sobrevive a su anulación, para que la fantasmagoría, que es Hamlet, nazca y viva y sea. Porque incuestionablemente el actor pone su propia nariz, que es irrefragable realidad. En un breve ensayo publicado en el volumen 4 de El Espectador, titulado Elogio del Murciélago, Ortega ya había hecho una referencia a la nariz de Hamlet. Dado que este texto no trata específicamente sobre teatro, no me extenderé demasiado sobre el tema. Sin embargo, observo en él una afirmación que la idea del teatro corrige acertadamente. En el artículo del Espectador, Ortega sostiene que el Hamlet de Shakespeare es una obra esencialmente destinada a ser leída. Destaca que merece ser leída por la prosa barroca del escritor inglés y sus metáforas, las cuales se pueden apreciar cómodamente sentados en un sofá con el texto en mano sin perder sus valores esenciales. Ortega añade que el trabajo del actor es inesencial. La conferencia de Lisboa restablece la verdadera naturaleza de la obra teatral. Quizás no es necesario leer el punto 4. Son las consideraciones muy técnicas sobre la irrealidad en Husserl. Bueno, vamos a la sección siguiente, pasividad y actividad. La crítica de Dethel Stanton llega tan lejos que acusa a Ortega no solo de contradecirse en su conferencia, sino de contradecir lo que afirmara en otras obras suyas. Por ejemplo, en Ensimismamiento y Alteración. Aunque no pudo conocer las lecciones que es filosofía, Delfín Santos, sumando su conocimiento de las obras publicadas de Ortega a su familiaridad con la fenomenología, podría haber entendido lo que Ortega quiso decir cuando dijo que vamos al teatro a distraernos. Es que la vida, como realidad radical, establece, dice Ortega, una relación intencional con las cosas en la que ellas adquieren un carácter de ser para mí, no en un posible sentido idealista de esta expresión, sino más bien en el sentido en que la realidad primera de las cosas coincide con su ser funcionante. Javier San Martín tiene un análisis muy fino de esta expresión orteguiana y de su contexto en las lecciones que es filosofía. Ahora, resulta que Delfín Santos, que casi siempre está más cerca de Heidegger que de la fenomenología de Husserl, interpreta esta realidad radical desde la distinción bien conocida por quienes han leído Ser y Tiempo entre autenticidad e inautenticidad. A partir de aquí queda abierto el camino para cometer todos los errores posibles sobre lo que afirma Ortega en la conferencia de Lisboa. Al no haber entendido lo que Ortega quiere decir con distraerse, Delfín Santos cree estar diciendo algo muy diferente a lo que pensaba Ortega. Así, insistiendo en que no se sale de casa para ir al teatro, como se sale de casa para ir a una taberna, para emborracharse, por supuesto, explica que el efecto del espectáculo en el espectador es provocar ese ensimismamiento
que también Javier Ortega ha explicado unos años antes. Por lo tanto, Delfín Santos lo entiende que el ensimismamiento sigue siendo una forma para que alguien se distraiga de la vida, suspendiendo los hilos intencionales que lo conectan con ella. Cuando alguien se distrae de la vida, en el sentido orteguiano, lo hace igual al filósofo que reflexiona para comprender mejor su propia vida, para que ella sea una vida pensada. En mi opinión, Ortega plantea en la conferencia de Lisboa un problema que formuló por primera vez en las meditaciones del Quijote. Aunque ahora, en 1946, lo hace para un público muy diverso, para quien ciertas cuestiones filosóficas más técnicas probablemente resultarían incomprensibles. Estoy concluyendo. Todo lo que dice Ortega podría incluso parecerse un poco a Nietzsche, quien dijo que necesitamos ficciones para vivir. Creo, sin embargo, que Ortega sigue fiel a su interpretación de Husserl. Desde 1914, utilizando un término de Platón en el Fedón, Ortega y Gasset había sostenido que el concepto, es decir, la cultura superior, no se opone a la vida, aunque tampoco se identifica con ella. El concepto es necesario para que la vida sea aclarada desde su propio interior. Aunque la irrealidad del concepto difiere de la irrealidad de la farsa, ambas son esenciales para el ser humano, ya que permiten suspender momentáneamente la realidad ejecutiva de la vida para que se pueda vivir. Muchas gracias. Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias por esta magnífica conferencia. Y bueno, has abierto un montón de cuestiones, de preguntas, hemos tomado un montón de notas, así que después en el diálogo las comentaremos. Le damos paso ahora a Esmeralda. Muy Así bien. que adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, Noé, por la presentación, por la invitación, sobre todo te lo agradezco mucho. Es bonito estar como haciendo este seminario y ahora que estamos escuchando al profesor Carlos Morado, estaba pensando un poco la vuelta de tuerca que le podía dar para no repetir, ¿no? Que también supone tiene como un punto estimulante y a mí eso me gusta. Bueno, también pues por supuesto agradecer a la cátedra y a la Fundación Sicomoro la invitación y pues que pongan a nuestra disposición este espacio. Yo he pensado mucho cómo debía empezar esta intervención en un sentido de seminario. Entonces, pues bueno, esta mañana he tenido un examen, así que ahí he tenido una revelación. Voy a empezar por ahí. De hecho, voy a empezar por el final de la propia conferencia de Ortega, porque lleva unos anejos, y el final de lo que yo había planteado al principio. Entonces, ese final se va a convertir en el principio. Y ciertamente hay una perspectiva fenomenológica interesante, pero yo voy a intentar ver una ontología política aquí, pues lo que quiero mostrar. Entonces, bueno, les voy a pedir que reparen en el título, pero van a reparar en ese título a partir de esta anécdota de mi examen de esta mañana, ¿vale? Porque el título dice Idea del teatro, una abreviatura, ¿no? Entonces, en ese título, Ortega, siempre se dice que Ortega titulaba muy bien sus escritos, ¿no? Menos este en torno a Galileo, que se tenía que haber llamado Esquema de las crisis. Pues bueno, yo creo que aquí esto está bien titulado, porque contiene los componentes esenciales de aquello que quiere contar. Una cosa tiene que ver con la idea. ¿Qué significa eso de idea en su sentido etimológico? Y la otra cosa que quiero contar tiene que ver con la representación. Y la imagen más clara de una representación es la máscara. Entonces voy a ir ahí primero. Entonces voy a intentar trazar, bueno, esto desde esta pequeña anécdota, ¿no? Porque, que de hecho creo que se me ha vuelto a presentar cuando he llegado aquí, porque me he dado cuenta que somos muchas más personas, bueno, hay muchas más personas conectadas online que presencialmente, ¿no? Y casi se produce aquí una suerte de relación teatral, porque nosotros
No y yo, el profesor Carlos, estamos haciendo una actividad práctica para que ustedes vean, principalmente vean, aunque también escuchen, y se deleiten de forma pasiva, ¿no? Podríamos decir, si a esto lo podemos llamar deleitarse, pero bueno, entiéndanme. Entonces, me he dado cuenta que se estaba produciendo la misma cosa que yo acababa de experimentar en clase, ¿no? En esa suerte de, vamos a llamar, teatro digital, que cuando pienso en ese teatro, pues me viene la imagen de una caverna, ¿y por qué no de Platón? Porque eso ya está ahí. Entonces, bueno, esta mañana he ido al examen y entonces me he encontrado unos alumnos muy nerviosos que estaban abajo en una escena, como dice Ortega, había aquí dos dualidades, la de la escena con el público, que eran los alumnos, y evidentemente yo, que tenía que ejecutar una performance, la profesora tenía que actuar, tenía que hacer algo, dirigir, eso, ¿no? Dirigir las normas del examen, los tiempos, cuándo tenían que acabar, qué tenían que decir o qué tenían que poner, cuáles eran los límites espaciotemporales de aquella cosa, de aquel rito que llamamos examen. Y en todo eso yo me he encontrado, y entiendo que ellos también, pues poniéndonos una máscara. Yo me he puesto la máscara del rol profesora, donde les he dicho tenéis 2 horas y cuando faltaba un minuto, pues les he advertido de que era la última línea. Y ellos han puesto la máscara de alumnos disciplinados, pues que sabían hacer ese examen. Y en todo esto, esta máscara paidética, pues a mí me ha venido, por eso he dicho que he tenido una especie de revelación, me ha venido Lessing a la cabeza. A este poema que he traducido yo, porque no he encontrado una traducción al español, así que he hecho una suerte de traducción, Die Masken, la máscara. Y me voy a permitir leerlo, porque creo que hay 3 ideas que están ahí muy presentes en Ortega. Una es la de la máscara, Lessing. La otra es Platón, con esto de la idea, la visión, la caverna, que ya no lo llama caverna y lo llama teatro, pero podríamos llamarlo nosotros ahora cine, que me parece que tiene mucha más representación en nuestras vidas que el propio teatro. Y la otra idea que está de fondo, que ya la ha mencionado el profesor Carlos, es el resonar de Nietzsche de fondo, ¿no? La necesidad de las ficciones o hasta qué punto esa ficción es una recuperación de un dios concreto, que es Dionisos. Es lo que hace Nietzsche en El nacimiento de la tragedia y es lo que está haciendo Ortega en esta parte final de la conferencia o en estos anejos, en eso que pone hacia el final. Entonces yo voy a intentar hablar de esas 3 cosas para también no repetirme. Bueno, voy al poema de Lessing, que dice algo así, y para los que entiendan mejor alemán, porque yo no soy husserliana, pues disculpe mi mala traducción. Dice, cada año una nueva máscara me es dada, una alegre, otra triste, otra ridícula, pero yo, que soy el mismo, no me reconozco en ninguna de ellas. ¿Por qué entonces me las ponen? ¿Para que me vea diferente? ¿Para que me vea como soy? ¿O para que me vea como no soy? ¿Qué importa? Aunque soy el mismo, aunque me pongan mismo. ¿Qué importa? Yo soy el mismo, perdona que he leído mal aquí. Aunque me pongan 1000 máscaras. Claro, a mí este poema me resuena a Ortega por todas partes. Esto de, pero yo que soy el mismo, una necesidad de permanecer, pero de permanecer llevando otras máscaras. Queremos ser nosotros mismos y somos nosotros mismos, diría Ortega, a medida que vamos realizando un quehacer. Y claro, en ese quehacer, porque creo que es la sustancia de fondo de todo esto del teatro, y luego iré un poco al contexto, y lo intentaré conectar desde la deshumanización y las ideas sobre la novela hasta aquí. La idea de fondo, el tema que tiene Ortega entre manos es el tema de la vida, es que somos nuestra vida. Y esa vida, pues es algo que hay que hacer en una circunstancia que no hemos elegido, más amable o menos amable, pero que en última instancia nos obliga a llevar máscaras y no digo que Ortega sea spinoziano, pero hasta cierto punto queremos perseverar en el ser o queremos perseverar en aquello que supuestamente somos, que es nuestra ejecutividad, el hacer algo. A mí esto me parece muy relevante porque esta idea de que somos nosotros mismos, pero a la vez nos ponemos máscaras que nos obligan a actuar de una forma u otra, a sentir, a expresarnos, a tener unas pulsiones racionales o pasionales, me parece que ponen sobre manifiesto en esta conferencia y al menos en la filosofía de Ortega la gran tensión, que es la tensión entre el individuo y la sociedad.
Lo que vemos aquí, o al menos lo que nos muestra Ortega con estos dos conceptos de vida, principio yo en Meditaciones del Quijote y después a partir de los años 30 la idea de vida y circunstancia, pues es esa tensión entre nuestro ser individual, la realización de aquello que cada uno de nosotros tenemos que llegar a ser, y que aquella cosa que tenemos que ser solo la podemos realizar en una circunstancia. Por eso decía que trataba de ver una suerte de ontología política. Política en el sentido noble de la palabra, el lugar donde acontece nuestra vida, eso es la política, el lugar donde tenemos que vivir y encontrarnos con otros. Entonces, en esa tensión donde tenemos que salvar nuestra, yo soy el mismo, dice Lessing, ¿no? La autenticidad de quienes somos, de quienes tenemos que ser ahora y en el futuro ejecutándonos, en esa cosa nos vamos a ver en momentos de falsificación, porque claro, tendremos que salvar la circunstancia y para esa falsificación nos ponemos máscaras. Pero me gusta esta idea, que es lo que he hecho yo hoy. Ahora, yo no creo que haya falsificado mi vida. Creo que esa máscara que me he puesto, la del profesor, forma parte también de lo que soy. La idea que me gusta de Lessing, que creo que recupera Ortega, es que no es complejo, no es contradictorio que tengamos muchas máscaras. Y el teatro nos va a mostrar eso, porque la farsa nos permite imaginar otras formas de ser nosotros mismos. El problema es no identificarnos con una sola máscara. En última instancia, todas esas máscaras tienen que radicar en una, que es nuestra vida. Bueno, todo esto a mí me venía o me recordaba, ¿no?, un poco a la etimología de la palabra máscara, para enlazarlo con este Dios. Porque en última instancia yo lo que quiero que nos preguntemos es cuándo somos nosotros mismos, que creo que es lo que nos está preguntando Ortega, ¿no? Porque si parece que la farsa, el momento del teatro, la irrealidad, donde tenemos una actividad pasiva, es que parece que es contrario a todo lo que Ortega nos ha estado diciendo, ¿no? La vida es que hacer, pero bueno, vayamos al teatro y allí dejémonos llevar por voces de fauno que nos permiten viajar a otras realidades o irrealidades. Parece que es lo contrario, pero no es lo contrario, porque mi pregunta aquí, o creo que es la pregunta que nos hace Ortega, es ¿cuándo somos nosotros mismos? Cuando hay un componente de farsa en nuestra vida, y si lo hay, en esa farsa seguimos siendo nosotros mismos. Creo que es esto un poco lo que está latente de fondo. Luego, insisto en que iré un poco al contexto, que me parece representativo para que entendamos este ejercicio político dialéctico con el que nos está interpelando cual Sócrates, Ortega en nuestra vida. Y en esa etimología de la máscara, pues nos aparece persona, ¿no? Sí, máscara se entiende como, o los griegos entienden la máscara en el teatro griego, y eso también va a ser muy llamativo, ¿no? Porque en la época, voy a dar un paso para atrás, y espero no ser muy difusa, en la gran época de esplendor de Atenas en el siglo V a.C., bueno, Pericles empieza a ejecutar, digamos, un programa político-social, que es el momento de, bueno, llamo programa como el momento de mayor esplendor de Atenas a todos los niveles, no solo político. Se construye el teatro, se construye la Acrópolis, se construye Partenón, todas estas cosas como símbolo de una polis que vive en comunidad, que tiene una forma de equilibrar esa tensión entre individuo y sociedad más tendente a la parte en la que somos nosotros mismos relacionado con otros. Para el ateniense, nuestra autenticidad radica por la autenticidad de vivir con otros o de convivir con otros. Entonces, si tenemos todo eso en cuenta, de hecho, el teatro griego se va a concebir como la adecuación perfecta del ideal de belleza, que es esa adecuación entre la vida privada, el ciudadano, y la vida pública. El momento en el que participamos de lo que tiene que ver con las instituciones de la política o de la vida pública. Entonces, si tenemos todo esto en cuenta, claro, en el teatro griego lo que encontramos son que aquellos que van a representar esa belleza, esa adecuación perfecta entre lo privado y lo público a que vamos a asistir, se ponen máscaras, se disfrazan. Y esa máscara se le llama prosopon, persona. La persona de aquella que están representando, Antígona, por ejemplo. Y esto es muy significativo porque en última instancia esa persona constituye nuestra personalidad. Hay un momento para el griego
en el que la máscara y la persona, entre esas dos cosas se produce una simbiosis, no hay una separación, no se distingue al actor de la persona que está ejecutando ser. Entonces creo que esto tiene que ver, por eso Ortega retoma toda esa idea de la máscara, me parece que tiene que ver con nuestra vida, que esa máscara constituye nuestra personalidad. Entonces, el equilibrio que tenemos que ejecutar, y por eso hace o nos obliga a que volvamos sobre esta idea del teatro, es hasta qué punto estamos siendo auténticos cuando llevamos una máscara u otra, hasta qué punto todas las máscaras radican en una o no. Porque si radican en una, entonces no hay ningún problema. Todas esas múltiples máscaras pueden formar parte de nuestra personalidad. Y es curioso porque Ortega dice que el dios griego, hay dos grandes dioses griegos que Nietzsche recupera en el nacimiento de la tragedia, ¿no? El Apolo y Dionisos. Y uno de ellos, que es con el que yo me voy a quedar aquí, porque entre otras cosas me parece que representa lo que Ortega llamaría el sentido deportivo y festival de la vida, y lo que yo diré con una palabra que a mí me encanta, la Heiterkeit, la jovialidad, pues es Dionisos. Y entonces dice que, insisto, en estos anejos de la idea del teatro, que Dionisos es el dios que se representa con la máscara, con múltiples máscaras, ¿no? Porque, entre otras cosas, cuando alguien rinde culto a un dios, suele atribuirle características, una especie de idiosincrasia que puede ir variando. Y claro, eso obliga a que adopte múltiples personalidades, múltiples caras, múltiples formas. Me gusta esa representación del dios Dioniso, que creo que quizás está muy abandonada en nuestra cultura, porque suele entenderse como el dios de la embriaguez. Baco, para los romanos, el vino, no sé, yo pienso en el cuadro este de Goya, donde pues ahí vemos el éxtasis y la pasión irracional, pero no es solo eso, porque la clave de Dioniso, es lo que, por eso me parece que lo rescata Ortega y lo rescata Nietzsche, y creo que deberíamos rescatarlo nosotros, para comprendernos más a nosotros mismos, porque no hay tragedia sin comedia y todo eso constituye en el drama de la vida, es porque Dioniso representa dos cosas, o dos cosas que se retroalimentan, la vida y la muerte. La resurrección, la reencarnación y el momento de fenecer. Dioniso tiene esas dos partes constantemente, está retroalimentándose, entonces tiene dos máscaras, la máscara de la jovialidad, de la festividad, de la vida, de la alegría, claro, y también de la tragedia, del dolor, del sufrimiento, del fenecer. Y esas dos cosas tienen que ver con lo que Ortega entiende por vida. Una cosa no se da sin la otra, ¿no? Dice Ortega, es el dios de la delicia y del espanto. Pero creo que es un poco este asunto que, por otra parte, si vamos trazando esa historia del dios Dioniso, Cicerón llega a decir que tiene hasta 5 formas, ¿no? Que renace y muere y renace hasta 5 veces, ¿no? Esta idea de que el dios Dioniso es capaz de albergar toda la alteridad del ser humano, cualquier máscara de aquella cosa que nosotros queramos ser. Bueno, pues todo aquello que nosotros queremos ser, en última instancia, a eso lo llamamos ficción. Y claro, ¿qué es la vida sino la ficción de aquello que nos contamos o de aquello que queremos realizar? O sea, nuestra propia vida, Ortega dice que es una narración, ¿no? Y la narración es ficcional, tiene que ver con la capacidad imaginativa del ser humano, con esa capacidad de proyectar una farsa. Entonces, yo aquí pensaba mucho en el contexto, ¿no? Porque estamos en 1946 y parece que es, o qué quiere decirnos Ortega cuando nos está diciendo esto de el teatro es el lugar de la farsa, de la fantasmagoría, porque fantasmagoría ya había hablado en la deshumanización y en Ideas sobre la novela, en el 23 y en el 24. Y yo he pensado mucho esto y escuchando a otros, mucho más sabios que yo en este tema de la estética, he llegado a la conclusión de que el joven Ortega de los años 20 quizás tiene un sentido de farsa como, o le da o quiere intentar entender la farsa, la fantasmagoría, la ficción, casi como un momento en el que podemos poner en pausa nuestra vida precisamente para el ensimismamiento, para ver qué vamos a ejecutar en el futuro, porque en última instancia lo que tenemos latente de fondo es una crisis política, en aquel momento ya algo que podíamos llamar auge del fascismo,
una descoyuntura total de la cultura occidental. Entonces, bien, podemos descargarnos, libertarnos, dice, durante un tiempo, durante unos momentos, en esa farsa que es el teatro, de todas estas preocupaciones, pero en última instancia van a volver y nos van a azotar. Pero claro, ¿por qué en 1944 vuelve a esto, no? Que es llamativo, es la primera conferencia que Ortega da al volver del exilio para inaugurar el Ateneo de Madrid, porque el profesor Carlos ha hablado de la conferencia que había dado en Lisboa, ¿no? Que es de donde viene esta, como un mes después. Entonces parece como que Ortega nos está diciendo desde antes, en Ideas sobre la novela, que la farsa es algo propio del mundo del arte, pero no del mundo de la política. En cambio, yo creo que aquí se está dando cuenta que la farsa es algo propio del mundo de la vida, casi en términos dilteianos, ya ni siquiera del mundo de la política, del mundo de la vida. Porque aquello que tenemos que resolver, en esa introducción que Ortega hace a la conferencia en el Ateneo de Madrid, habla o apela a la juventud, a la continuidad, bueno, ya está, ya nos ha pasado esto, nos ha atravesado la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra Civil, se ha roto todo, pero apelemos a la continuidad histórica del ser humano, aquello que hemos sido, y encontremos en las ficciones que nos relatamos proyecciones futuras. Entonces, a mí me parece que tiene un sentido casi poético esto de pensar la farsa. Ahora bien, un sentido poético, creativo, pero problemático, porque, y entonces me iré al principio de la conferencia, y Noé, por favor, tú dime cuándo tengo que parar, porque no he visto el tiempo. Tranquila. Porque en este sentido poético, el problema que a mí me parece que aparece de fondo es el de la tensión social. Claro, no solo podemos imaginarnos a nosotros mismos solos, como si fuéramos ermitaños en un monte, tenemos que imaginarnos con otros. Y la operación de ir al teatro, que sea el teatro, que ahora iremos a eso, aunque el profesor Carlos ya ha hablado mucho de estas cosas, el teatro, la caverna de Platón o el cine. Yo quiero hablar del cine porque me parece que es algo, quizás el teatro era una cuestión actual para Ortega, pero no sé si el teatro se ha convertido para nosotros en una especie de misticismo. Me parece que consumimos más cine que teatro, o al menos yo consumo más cine que teatro. Puedo contar con la palma de los dedos las veces que he ido este año al teatro y que probablemente con la punta de los dedos, y probablemente me falten dedos para contar las veces que he visto una película en el cine o en mi casa. Y imagino que a ustedes les pasa lo mismo, y si no, pues estaría bien que luego pudiéramos problematizar con esto, ¿no? Entonces, lo que está claro es que se llame teatro, se llame cine o se llame caverna de Platón, aquello que creamos en ese momento en el que no estamos solos, sino que estamos con otros, en un ritual donde vamos a ver y a hacer determinadas cosas, todo aquello tiene un valor epistemológico. Pero tiene un valor epistemológico que pone en tensión todo nuestro mundo. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de creer que aquella farsa que estamos inventando pues es real. Y la farsa del cine, la farsa del teatro, la farsa de estar nosotros incluso hoy aquí, este mundo fantasmagórico, solo tiene sentido porque no pretende imitar la realidad. O al menos creo que eso es lo que nos está diciendo Ortega. Y por eso vuelve a recuperar eso. No se trata de que lo que encontremos en el teatro no nos va a libertar, o el cine no nos va a libertar. No sé, estoy pensando en una de las últimas películas que he visto que me ha impactado muchísimo, la de Sorrentino, Parténope. No creo que lo que encuentre de sublime y de epistemológico en Sorrentino sea un reflejo de la realidad. No me parece que apele a la realidad. Precisamente porque apela a la irrealidad y me hace ver que eso es una farsa, soy capaz de libertarme y de pensar otras posibles máscaras que puedan estar en mi vida. Y creo que hasta el momento, o en la medida en la que seamos capaces, a ver si consigo explicarme, de mantener ese equilibrio entre entender que la farsa es tan real como la propia realidad, pero no porque imite la realidad, sino porque permite imaginar otras cosas y otros mundos posibles, en la medida en que mantengamos ese equilibrio, la tensión entre nuestro ser individual y nuestro ser colectivo, pues se resuelve bien. Creo que en ese sentido se resuelve bien, ¿no? Y por eso creo que Ortega apela a la idea de
ya lo he soltado, ¿no? A esta imagen de Eidos. Me parece baladí que Ortega llame al teatro, podría haberlo llamado otra cosa. Sí, de hecho, el problema que hay de fondo es un problema ontológico. El ton, ¿qué es el teatro? Dice, bueno, el teatro es una idea. Y esa idea, etimológicamente, eidos, significa dos cosas, forma y visión. La idea la vemos y lo que vemos de esa idea es una forma que construimos mentalmente y que luego expresamos con palabras, decimos. Entonces, claro, por eso Ortega es muy intuitivo, en ese sentido muy fenomenológico, y dice, claro, intuitivamente el teatro, el cine, esta relación aquí, pues vemos la forma, vemos la misión, el edificio, que se separa de otras cosas, que tiene una dualidad, un escenario y donde están los actores performando, nosotros dos aquí, y luego pues, los espectadores, los que vienen a escuchar, los que vienen a supuestamente tener una acción pasiva, pero no, yo voy a ir en contra de eso que Ortega yo creo que muchas veces nos engaña, ¿no? O quiere engañarnos precisamente porque, bueno, es que esa es la idea de la buena farsa, eso lo decía Cervantes, ¿no? En las novelas ejemplares, esto de la eutrapelia, ¿no? La buena farsa, el buen engaño. Yo quiero contar una cosa para engañar, pero en realidad os estoy haciendo caer en un engaño que no es ese sino otro, pero claro, hay que entrar en el engaño para entenderlo. Y parece ser que el espectador tiene una actividad pasiva, pero en modo alguna la tiene una actividad completamente activa, porque está radicado en el eidos, en la visión. Claro, ¿en qué visión? Aquí entra la teoría de la atención de Ortega, que no aparece en este texto. En Ideas sobre la novela está y en otros sitios, ¿no? O en Deshumanización, lo cierto es que ahora no lo recuerdo. Pero este es el tema, que aquello que hacemos con la vida tiene que ver con una visión concreta de las cosas. Incluso cuando creemos que somos espectadores pasivos, tenemos una acción determinada y esa acción tiene que ver con la atención que ponemos sobre las cosas. Y la atención, dice Ortega, es una preferencia deliberada y subjetiva. Decidimos deliberadamente atender a unas cosas y no atender a otras. Entonces, cuando ustedes vienen aquí o nosotros vamos al teatro o al cine, hemos tenido que poner en pausa todas las otras cosas que eran aceleradas, peremptorias, que requerían de nuestra atención y hemos dicho, ahora vamos a ser pasivos y a ver esto. No, a ver no, a poner atención. Y poner atención es un ver activo y por tanto un ver dialéctico. Si en última instancia, para que la buena ficción se cumpla y seamos capaces de, yo diré, me atrevo a decir, al menos en el cine, salir mejores de ahí, pues tenemos que haber atendido y haber puesto actividad en eso que estábamos viendo. Bueno, pues yo creo que Ortega, en toda esta idea del teatro, para ir concluyendo, si te parece bien, ¿no? En esta idea del teatro y en esa recuperación de Dionisos, a mí me parece que en última instancia, y estoy pensando en el propio contexto vital también de Ortega, ¿no? De un Ortega que vuelve del exilio, que está mayor, 1946, hay que reconstruir no solo España, sino toda la cultura occidental. Pienso que la recuperación de un Dios que es jovial y de un sentido jovial pese a la tragedia de la vida y a recuperarlo en esa idea de que la visión es dialéctica, que tenemos que ser capaces de ver e imaginar individualmente y con otras ficciones posibles, pues yo lo llamaría en este joven Ortega, y a mí al menos me sirve para vivir y me parece muy interesante, pues un canto a la alegría que es la forma de la vida. Así que ahí lo dejo. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias también Esmeralda por la magnífica exposición. Se han abierto un montón de temas, ¿no? Y esto es también lo interesante, ver que en cualquier texto de Ortega, de la idea del teatro o Elogio del murciélago, pues hay toda una ontología, una epistemología, una teoría de la realidad, en fin, son muchos temas. Así que, bueno, pues abrimos el turno de preguntas, comentarios, tanto para quienes estáis aquí presencialmente como para quienes estáis en casa. Bien podéis encender el micro, levantar la mano y podéis intervenir.
O por el chat también. Ujú. Sí, Pepe. No, el mic, perdón. Cuando has mencionado a los borrachos de Goya, creo que te referías a Velázquez, ¿no? Vale. No, solo quería... Sí, es que yo no conozco bien la obra de Goya y no conozco ningún cuadro de borrachos de Goya, a no ser que tomemos a la familia de Carlos IV por borrachos, Bueno, cosa que estaría, digamos, más allá de las máscaras a las que podemos, en fin, elogiar, ¿no? sí, lamento el lapsus lingüe, pero si se habrán dado cuenta que hablo muy acelerada, ¿no? Pero sí, muchas gracias, Velázquez, efectivamente. Ujú. Pues, no sé si alguien quiere intervenir, alguna pregunta, algún comentario, algo que, o si no, ya digo, quienes estáis en casa también, podéis levantar la mano, en la manita de participar, encendéis el micro y adelante. ¿Claro? Puedo hacer una pregunta a nuestro amigo Marullán. ¿Por qué no, al comienzo de tu conferencia, que por cierto me ha encantado, el orden, la precisión, el rigor, me gustaría saber si no te importa contarnos el cotilleo que parece que te has guardado cuando dices que había una cuestión personal es que no recuerdo el nombre. Bueno, si no te sientas obligado, ¿eh? Si no te apetece, no lo hagas. De todas maneras, ya es suficiente con la alusión a que este caía del lado de Heidegger ya en los años, probablemente en los años 30, Ortega ya anda quejándose de todas las lecturas que se hacen de su filosofía de la vida humana en la perspectiva heideggeriana, insistiendo una y otra vez que él dice cosas parecidas, pero con un alcance metafísico completamente distinto. ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Bueno, Ortega tuvo muy poca suerte en Portugal. Ha impartido unos cursos en la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa que ha interrumpido porque estaba... Bueno, una de las indisposiciones casi inexplicables de Ortega en Lisboa, en Argentina. Él no estaba bien fuera de España, estaba siempre indispuesto con cualquier cosa. Bueno, sin embargo, ha sido muy bien recibido cuando llegó en 42 por los intelectuales portugueses, al menos los de Lisboa. Uno de esos intelectuales que lo recibió muy bien ha sido Delfín Santos. Han convivido durante 2 años, creo, con alguna intensidad, porque tenían intereses semejantes en la filosofía alemana, en Heidegger, por supuesto, en Hartmann. Hartmann había sido colega de Ortega en Marburg. Lo conocía muy bien, claro. Pero yo creo que la cuestión es una cuestión personal que tiene que ver con... es una hipótesis, pero yo creo conocer muy bien la personalidad de Ortega y también de Delfín Santos. Para decirlo en muy pocas palabras, hay que decir como los franceses, cherchez la femme. Bueno, no voy a decir más do que esto. Pues si hay alguna cuestión más, alguna pregunta, si no, Javier. Bueno, Juan Carlos había pedido la palabra, pero bueno, puede intervenir Javier y ahora te damos la palabra, Juan Carlos. Vale, muchas gracias, Carlos y Esmeralda, por vuestras magníficas conferencias. Tengo que decir, Esmeralda, que vi hace poco la película de Sorrentino y yo no sé si salí mejor o peor. Me pareció muy interesante, yo disfruté
eso sí, pero no podría decir si salí mejor. Eso me encantó, sobre todo lo de la espalda es lo mejor de la mujer porque la parte delantera es pornografía. Me pareció una genialidad, ¿no? Pero bueno, Carlos, me gustaría preguntarte el ejemplo que has puesto, que está muy bien, de la actriz que hace de Hamlet o de Ofelia y que hace una brillantísima y guapa actriz portuguesa. ¿Cómo se da la neutralización en estos casos en que la belleza de la mujer o del varón, pero normalmente tiene más importancia en la mujer que en el varón, es tan deslumbrante que traspasa cualquier intención del actor, del escritor, dándole unas características al personaje, pero que no son del personaje, sino que son de la actriz? Y esto es muy frecuente tanto en el cine como en el teatro. Es decir, la persona física que representa, con sus características físicas, supera cualquier posibilidad de neutralización. Es decir, tanto en el cine como en el teatro, porque en la literatura esto ya es más complejo, pero en el cine y en el teatro esto es tan fuerte que el concepto de neutralización yo no sé si es eficaz en estos casos. ¿Cómo lo verías tú desde la perspectiva de Ortega en el caso que has puesto? Es una cuestión muy difícil de contestar porque muchas veces el espectador en el teatro o en el cine siente que el actor o la actriz es exactamente lo o la indicada para jugar el papel de este personaje. En estos casos la neutralización es muy difícil, pero creo que hay una cosa un poquito distinta de la neutralización y que tiene que ver con la temporalidad, porque lo que el espectador sabe, aunque no lo sabiendo expresamente, más sábelo y puede reflexionar sobre ello, es que hay dos temporalidades distintas. La temporalidad de su propia temporalidad en cuanto persona, en cuanto espectador, en cuanto hombre o mujer, y la temporalidad de lo que es representado. Son dos temporalidades distintas que introducen una diferencia. El espectador sabe que puede, por ejemplo, enamorarse de la actriz, sin embargo, sabe que realmente no está enamorado de ella, y que cuando sale del teatro, el enamoramiento ha terminado. Es difícil hablar de eso, porque es verdad que hay actores que son o parecen ser los indicados para representar un cierto personaje. Y cuando, por ejemplo, vemos una segunda representación con otros actores, muchas veces pensamos que no está tan bien, porque identificamos el personaje de teatro con el actor que lo ha representado por la primera vez. Claro, es difícil hablar totalmente de representación, de neutralización. Por eso hablé también de fantasía, ¿no? Bueno, es difícil contestar la pregunta. Bueno, a Esmeralda sí te diría que me ha interesado muchísimo. Sí que ha sido una conferencia muy fantasiosa, porque ha dado la vuelta hasta la idea de teatro, ¿no? Porque desde la perspectiva husserliana, la idea de teatro pues no tiene más misterio que buscar cuáles son los componentes elementales del teatro. En cambio, tú le has dado una vuelta pues completa, ¿no? Y ese final ya con Dionisos, pues es la verdad pues muy ilustrativo
además en una época, estamos hablando del año 44 y 46, donde no estábamos para demasiados Dionisios, ni el mismo Ortega, que estaba enfrascado en una situación vital muy problemática, ¿no? A mí me ha interesado muchísimo y tendré que repasar varias veces todo lo que has dicho para encajar todo, porque también había muchas cosas pues, que no son realmente tan encajables en un análisis del texto así más limitado, ¿no? Pero yo te diría, me ha parecido muy interesante el que tomes más el cine que el teatro, porque efectivamente el modo como nos relacionamos ahora con las representaciones del cine. Incluso ahora te diría más que el cine, las películas, las series. Vemos muchas más series que cine, ¿no? Y entonces tendremos incluso que cambiar. Ahora, el tema es interesante, la cuestión de la diversión y la seriedad del teatro, porque el teatro es terriblemente serio. El teatro nos compromete mucho más que el cine y mucho más que las series, aunque las series nos captan mucho más, ¿no? Entonces, ¿en qué relación el entretenimiento está con la vida ordinaria, como puede estar el teatro, porque al teatro muchas veces se va no tanto a entretenerte como el Teatro de Mayorga, por ejemplo, la gente yo creo que no va a pasar un buen rato, sino realmente motivado por el título, por lo que sabe de Mayorga, etcétera, a participar de un acto de crítica sociocultural mucho más que a divertirte, independientemente de que te divierta o no. En cambio, en el cine, en la televisión, pues hay mucho más de entretenimiento que otra cosa. Y en ese momento, pues yo creo que las cuestiones morales, si te gusta, si te sales mejor, sales peor, pues yo creo que son totalmente indiferentes, ¿no? Entonces, puede ser que en la actualidad tengamos que cambiar muchos parámetros de los que Ortega utilizaba para analizar la idea de teatro de la situación actual, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que tu conferencia puede ser muy interesante para buscar nuevas perspectivas de análisis de Ortega aplicando en las situaciones contemporáneas, que son terriblemente complejas. A mí me resulta muy complejo aplicar cosas que vemos en la fenomenología al cine. Terriblemente difícil. Yo he visto, analizando el retablo de Teatro de las Maravillas, por ejemplo, Cervantes cambia los cuentos tradicionales que había, empezando por el cuento del Conde Lucanor, por cine, porque lo que es el Teatro de las Maravillas es cine en la ficción, a diferencia del cuento del que proviene, que era el cuento de Eugen Spiegel, que era pinturas imaginadas, y Cervantes las convierte en imágenes vivas. O sea, donde se pintaba una imagen, por ejemplo, de un toro en cuadro, Cervantes dice un toro real, pero fingido. Sale un toro y claro, la perspectiva es absolutamente distinta. O sea, Cervantes inventa el cine en ficción. Entonces, claro, todas estas categorías se mezclan y es enormemente interesante. Bueno, no sé si te pregunta algo o no, pero es igual. Muchas gracias en todo caso porque me ha parecido muy, muy ilustrativo. Nada, muchísimas gracias a ti. En realidad, yo como esto es un seminario, no lo tomo como preguntas y respuestas, sino una conversación, ¿no? Y, a ver, es bastante interesante, claro, es que yo releyendo este texto, yo estoy de acuerdo con el análisis fenomenológico que hace Ortega, a mí me parece estupendo. Y además, todo este análisis que siempre es de una tensión de dualidad, ¿no? Ver y ser visto, actor, espectador, individuo social, siempre es como, lo separa todo muy bien en dos y es magnífico, pero claro, pienso, para nuestra realidad actual, en fin, quizás, evidentemente consumimos teatro, ¿no? Pero yo estoy pensando en la gente joven, ¿no? Y que habitamos otras dualidades, no solo el cine o las series, las redes sociales, otros lugares donde encontramos representaciones, ¿no? Y es complejo. Yo no sé muy bien cómo podemos aplicar esas ideas de Ortega o cómo podemos analizarlo ahí, porque sí que yo estoy de acuerdo en que el teatro compromete, claro, porque ahí mismo jugamos todo. O sale bien o sale mal. Si alguien se pone, no sé, a llorar porque está teniendo una crisis, qué sé yo, de ansiedad, pues igual los actores se desconcentran, se rompe el ambiente, el clímax y fin de la obra. No hay una segunda oportunidad. En el cine la hay, en las series
las hay en cualquier otra forma que podemos encontrar de representación de fantasmagorías, hay segundas oportunidades. En el teatro no. Entonces, claro, es muy puramente humano, ¿no? Quizás ahí radica casi su sentido de joya, que podría decir, aunque vayamos menos al teatro que a otras cosas. Pero yo sí le veo, cuando he dicho antes salimos mejores, no lo decía en un sentido moral, ¿no? Claro, a lo mejor parece que tiene que ver con quizás una moral cristiana, pero no voy por ahí, sino de costumbre, ¿no? En última instancia es un lugar donde podemos practicar o ver otras formas de ser nosotros mismos. O sea, yo pienso que, o al menos para mí, y es de hecho Ortega quien recupera ese juego de palabras entre paideia y paidía aquí en esta conferencia, porque está diciendo, bueno, si la paideia es educación, la paidía es juego. Entonces dice, bueno, esta farsa tiene que ser un juego, un divertimento. Es que al final no solo consumimos serie, sobre todo series, yo estoy ahí completamente de acuerdo, porque queremos divertirnos. Eso es lo que nos decimos, ¿no? Yo estoy muy cansada, muy agotada de mi jornada laboral, de esto, del otro, y quiero ponerme Netflix y desconectar. Ya, pero luego no nos damos cuenta que en aquel acto donde supuestamente hemos desconectado, hemos sido espectadores y hemos estado pasivos, esas cosas se quedan ahí, han formado imágenes, formas en nuestra cabeza y van a estar operando en aquel yo que seremos en el futuro. Yo veo ese juego ahí, ¿no? Para mí ese salir mejores o peores o dubitativos o, no sé, perplejos, para mí tiene que ver con eso, con todo nos suscita algo y en última instancia todo se convierte en parte de la narración que nos vamos a contar. Entonces tiene un valor. Y sí, me parece muy interesante, de hecho, tema de tesis para alguien que nos escuche y quiera hacer tesis en el futuro, no sé, el tema de aplicar estas categorías estéticas al análisis del cine, las de Ortega al cine. Creo que sería muy interesante. No sé en qué época o qué director, eso ya cada cual probablemente se pueda elegir pues eso, una preferencia subjetiva. Ya lo decía Goethe, ¿no? Pues cada uno que encuentre sus afinidades selectivas. Pero me parecería que sería muy interesante, porque claro, Ortega ahí se queda corto y nos falta otra parte de la historia, que es la de, pues, la relación que tenemos con la pantalla, sea la televisión o en el cine o... Bien, pues Juan Carlos, adelante. Sí, Hay hola, una ¿me pregunta oís? también por aquí, pues si la queréis ¿Me viendo. oís? Hola, La saco un poco más grande para que pueda ver bien. ¿se me oye? La planteamos. Hola, Sí, sí, adelante, Juan Carlos. ¿se me oye? Sí. Sí, Quisiera hacer un apunte nada más, que creo que no ha salido este tema, pero que hay una función primordial del teatro que consiste en ser una forma de pedagogía del conflicto. Así es como se da la tragedia griega en su origen. Es una forma de pedagogía del conflicto. La gente va al teatro y sabe que van a aparecer unas palabras que son las que va a utilizar después para los conflictos que va a tener en su vida social. Luego tiene un contenido político importante. Por otro lado, eh, creo que Ortega nos está diciendo que en el teatro existe la verdad de la mentira y la mentira de la verdad. Nos está expresando una paradoja en su forma más clara. Yo creo que el poema de Pessoa lo define muy bien. El poeta es un fingidor porque finge que es dolor, el dolor que en verdad siente. El actor tiene que reproducir una verdad, que es reconstruir una emoción que de alguna manera es la emoción del que está diciendo algo, del personaje que está funcionando, que está diciendo su texto y que está contando su historia, pero lo está contando desde un lugar en que no le está pasando a él de verdad, pero es como si fuese verdad, porque es lo que vamos nosotros a ver allí, esa verdad. Si no hubiese una forma de verdad allí, sencillamente no comulgaríamos con ello, no sería, no nos emocionaría, no sería el farmacón que transforma emocionalmente aquello que estamos viendo y nos enseña que aquello que está ocurriendo en el teatro es mejor que no nos pase a nosotros, que es
las grandes tragedias de las familias de todos los que vuelven de la guerra de Troya y que son malditos por los dioses. Bueno, había algo más que quería decir, pero se me ha olvidado sencillamente este apunte y gracias. Bien, pues gracias a ti, Juan Carlos. Pues Esmeralda, si tú quieres comentar algo de lo que has dicho. Yo estoy completamente de acuerdo. En realidad, el que está ejecutando la buena farsa, ¿no? El actor que está llevando a cabo esa performance, esa actuación, y que nos tiene que mostrar la persona, la verdadera personalidad de quien está representando, no el actor. No vemos al actor, vemos a, pues no sé, yo sí insisto en Parténope porque pues estoy prendada con eso, ¿no? Vemos a Parténope, no a la actriz. Entonces, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que tiene que representar la verdad de esa máscara, de ese yo que es ese personaje. Pero no porque sea, para mí no, o sea, esa verdad, o al menos en la interpretación que yo hago de Ortega, que evidentemente eso es muy discutible, yo creo que esa verdad se produce no porque esté copiando fielmente la realidad, creo que ahí está la trampa, precisamente porque no copia fielmente la realidad, porque es capaz de mostrarnos otras cosas que a veces pueden incluso escapar a lo que consideramos racional, es porque ahí es cuando pues, está aconteciendo el milagro de la buena farsa, el buen engaño, y entonces es cuando nos vemos captados y prendados por eso que estamos viendo. Y entonces nos apelan. Y ahí es cuando creo que representa la verdad, pero no porque es una adecuación con la realidad y entonces se corresponde, sino precisamente porque trasciende la propia realidad. Pero vamos, completamente de acuerdo. Es un artificio total. Es un artificio. Claro. Lo que hace el actor es arte, porque es artificio. Está construyendo algo que no tiene nada que ver con la naturaleza. No es otra cosa. Es una fantasía o es una ficción o es llámalo como quieras, ¿no? Quisiera apuntar algo con lo que habéis dicho antes con respecto a lo que es el cine y lo que es el teatro. A mí me parece que el teatro es artesanía y me parece que el cine es industria. Y las series, por supuesto, ¿no? Pero hay una gran conexión entre lo que nos cuentan las series. No sé si os acordáis de una anécdota una vez que salió en el periódico de un señor que le habían llevado a juicio y había dicho delante del juez: yo me atengo a la quinta enmienda. La quinta enmienda es una cosa que sale en todas las películas de jueces americanos, y esto pasaba en Murcia, pero el señor de Murcia dijo: a mí no me diga usted nada porque yo me atengo a la quinta enmienda. Es decir, había aplicado a un juicio en España una cosa que es propia de la judicatura americana, porque lo había aprendido la televisión. No, solamente esta tontería. Muy bien, pues gracias, Juan Carlos. Carlos, si quieres comentar algo sobre lo que ha dicho Juan Carlos. Sí. Me gustaría hablar de la distracción, de la pasividad del espectador. Porque yo intenté interpretar el texto de Ortega en tanto que fenomenólogo. Lo que me parece interesante en el texto de Ortega es que él tiene la conciencia muy clara de que en el espectáculo teatral, en el cine también, claro, el espectador no puede intervenir para modificar el curso de la acción. Porque hay dos temporalidades distintas: la temporalidad de su vida en tanto que espectador y la temporalidad de la acción representada en el escenario. Son dos niveles de temporalidad. Sin embargo, es posible que el teatro tenga una función de crítica social, porque en la temporalidad de mi vida personal, yo puedo intervenir después de reflexionar sobre lo que he visto en la escena o en el cine. Puedo reintegrar en mi temporalidad personal lo que he observado en la escena. Sin embargo, son siempre dos temporalidades distintas. No se pueden confundir. Por eso estamos delante de una obra de ficción.
la ficción es una suspensión de la temporalidad de la vida. Cuando, en tanto que espectadores, no estamos atentos a nuestra vida personal, estamos atentos a una otra vida. Después de salir del teatro, podemos, claro, en nuestra atención a la vida personal, integrar elementos de lo que hemos visto en la escena. Sin embargo, son siempre dos temporalidades distintas. Un sujeto normal debe tener la conciencia de esa diferencia. Porque nos tenemos en el Quijote, en un capítulo muy interesante, el retablo del maestro Pedro, creo que se llama así, la representación en la novela de la interferencia entre la temporalidad real en la cual supuestamente Don Quijote vivía y la temporalidad de una representación teatral. Don Quijote es incapaz de hacer esa distinción. Su locura tiene que ver con eso. E intenta interferir en la acción representada. Eso no es posible para un espectador de teatro o del cine. Son dos temporalidades distintas. Es la diferencia de temporalidad que constituye la obra teatral en tanto que obra de ficción. Claro, es por eso que Ortega dice que el espectador es pasivo. Esa pasividad del espectador es la imposibilidad de intervenir en el curso de la acción representada. Pero lo que yo quería decir en tanto que comentario. Sobre la cuestión de la idea, que Javier ha hablado de idea, Esmeralda también. Yo creo que muchas veces en Ortega, idea tiene un significado más próximo de Platón que de Husserl. Idea es la perfección de la forma, es la forma plenamente desarrollada. Y la idea del teatro creo que es eso, la forma teatral plenamente desarrollada. Claro que si es plenamente desarrollada, tiene características de, se dice en español, modelo, patrón, puede ser imitado. Bueno, claro. Todavía creo que es más platónico que husserliano. Muchas veces en Ortega, idea me parece, tiene ese significado platónico. Es por eso que Ortega dice que debemos analizar el teatro no en sus formas de decadencia o de viejez, pero en sus formas más desarrolladas, porque solo en ellas vemos lo que es el teatro realmente. Bien. Si me permites, yo diría que el título mismo, idea de teatro, Ortega, y el contenido sería lo que ha dicho en Meditaciones del Quijote, la plenitud del significado. Así como el objetivo de la filosofía es llevar las cosas a la plenitud de su significado, pues esa sería la idea del teatro, es desarrollar la plenitud de su significado. Claro, ahí tiene que, evidentemente, lo has dicho muy bien, es la idea desarrollada del teatro. Y tiene que tomar como modelo no el teatro decadente, sino el teatro en su plenitud. Y eso encaja muy bien con lo que para Ortega es la filosofía y lo que es el análisis fenomenológico preciso. O sea, la plenitud del significado de cualquier cosa. Y eso es lo que yo creo que Ortega intenta en esa conferencia. Una cuestión más, yo voy a aprovechar, siguiendo con esta cuestión que estamos comentando, una pregunta para Carlos. En la página 6, Carlos, decías, en las malas representaciones teatrales o en casos extremos de errores de casting, la modificación de fantasía solo se realiza de forma incompleta. Los trazos individuales peculiares del actor se sobreponen a los del personaje que debería representar. Y a esto voy. En estos casos no se da el proceso de anulación específicamente teatral.
la presentación perceptiva, y esto es importante, no dice representación, sino la presentación perceptiva de la persona, del actor, no desaparece en el mundo de fantasía que se representa en escena. Claro, pensando un poco sobre esto, se nos muestra cómo incluso en el teatro tiene, digamos, la preponderancia la propia realidad, es decir, la presentación perceptiva de la persona, podemos decirlo así, como punto de partida de ese anclaje en la realidad, de eso hablábamos también antes, y eso es lo que habría que modificar para que pueda haber teatro, para que pueda haber fantasía y realidad, etcétera. Pero claro, el punto de partida es esa presentación perceptiva de la persona, y no la fantasía, y no la imaginación, etcétera. Y digo que esto me parece importante porque, claro, cuando se habla el propio Ortega y otras interpretaciones, ¿no?, del hombre, de la mujer, del ser humano, como el animal fantástico, y la percepción, la idea, la razón es fantasía, es imaginación, claro, esto metafóricamente puede ser muy interesante, pero tomado en sentido estricto, la verdad o la realidad, valga la redundancia, es que no, que es justo lo contrario, ¿no? Me pregunto. Entonces, claro, la cuestión aquí sería qué implicaciones tiene esto para una teoría, para una ontología, ya sea política o no, para una ontología, para una teoría del conocimiento, en fin, ¿cómo veis este punto? Ah, yo creo que no se puede contestar la pregunta sin tener en cuenta las épocas de evolución del teatro. Porque, por ejemplo, en el teatro isabelino, en que casi no hay escenario, el espectador tiene que imaginar muchas cosas. Sabe que está viviendo en un mundo de fantasía. Y lo que el escenario no le presenta, él tiene que imaginarlo. El teatro moderno desde el siglo XIX, creo, es mucho más realista. Porque las técnicas teatrales se han complicado. Es difícil decirlo en español, pero Entendemos. Por ejemplo, en el teatro griego, el espectador sabe que no está viendo los dioses. En todo caso, eso no es un problema para él. Pues, por ejemplo, en el teatro del siglo XVI, XVII, se ha creado toda una maquinaria que permitiese ver los dioses en planos diferentes en el escenario. Los jesuitas, por ejemplo, han trabajado mucho la representación teatral en el siglo XVII y han desarrollado una maquinaria para que la ilusión en el espectador se produciese con facilidad. Hay aquí muchas cuestiones técnicas, porque el teatro, claro, como dice Ortega muy bien, no es solo literatura, no es solo para leer en casa, es para ver. Y hay técnicas teatrales para producir en el espectador la ilusión que está viendo otra cosa, ¿no? Decir mucho más que esto en español es muy difícil para mí. Está bien, muchas gracias, Carlos. Yo. No sé si intenté ser claro, pero ok. Está bien, te entendimos, muchas gracias. Seguiremos dándole vuelta, es muy complejo el asunto.
Sí, es mejor. De hecho, no son cuestiones que vayamos a resolver hoy, pero bueno, preguntarnos sobre ello, pues yo creo que está bien. Si no te he entendido mal, y dime si es así, estás dándole vueltas un poco a la potencialidad de la función fantástica, ¿no? Podemos llamarlo así, aquí, porque incluso cogiendo del hilo que estaba pues, sacando el profesor Carlos sobre, bueno, ¿no? Que el teatro tiene diferentes fases y ha habido momentos donde ha requerido de mucha más capacidad fantástica. Bueno, y en el cine ha sido también así, ¿no? Antes cuando no recuerdo el nombre, ha intervenido el otro compañero y ha dicho que el teatro es artesanía y el cine es industria. Bueno, en última instancia, Juan Carlos, en última instancia las dos cosas son una técnica, un saber hacer. Y yo ahí estaba pensando en una película, yo voy a lo mío que es el cine, no es que yo tampoco soy una experta, pero precisamente para ver cómo hay que poner mucha imaginación para ver lo que ahí está pasando, porque esa película funciona como una obra de teatro, que es Dogville, de Lars von Trier. No sé si la habéis visto y si no, pues hay que verla. Yo no sé las veces que he llegado a ver esa película porque es espectacular, que está rodada desde un plano desde arriba, ¿no? Y luego se va acercando a los puntos en concretos, pero el escenario donde acontece esa película es realmente un escenario, una única sala, y es una comunidad pequeñita, Dogville. Bueno, ya pasa algo, aparece una Nicole Kidman muy joven y la acogen en esa comunidad y empiezan a haber tensiones porque, bueno, parece ser que empieza a poner en cuestión el status quo y todo esto, ¿no? Pero eso no importa la trama. Lo que importa es que ahí no vemos absolutamente ningún decorado, ninguna casa, no hay nada. Lo que hay son líneas dibujadas en el suelo que van distinguiendo dónde habita cada uno, si aquí tienen como una cocina o no. O sea, que esa película se concibe como si fuera un teatro. Y claro, hay que echarle una gran capacidad imaginativa para el poco decorado que tiene, que es pues una montaña, una pequeña iglesia con un campanario y poco más, pues para reconocer ahí una ciudad, ¿no? Entonces, una muestra de que aún teniendo a toda su disposición el cine, toda la técnica para poder maravillarse montando un gran decorado, no es necesario, porque a veces con ese mínimo la capacidad fantástica del ser humano es tan grande que somos capaces, si sabemos bien lo que queremos decir y lo que queremos mostrar, lo que queremos hacerle ver al espectador, pues eso es suficiente para encontrarnos en esa cosa, ¿no? Pues, o sea, yo ahí concuerdo con Ortega, y eso lo he pensado muchas veces, ¿no? Porque yo a mis estudiantes les hago la pregunta esta, claro, como muchos de ellos son alumnos de sociología, ¿cuál es la naturaleza del ser humano? ¿Qué es lo que tiene propio? Y luego siempre les digo, bueno, Ortega dice, pues la capacidad fantástica, la capacidad de imaginar. ¿Cómo se va a decir que somos sociales o que tenemos razón o que tenemos luego? No, si lo más propio de nosotros es que somos capaces de estar pensando constantemente. Justo contra eso iba. Vaya. Lo que quería decir es que justamente la fantasía y la capacidad de imaginar Sí. solo es posible porque previamente estamos ya anclados en la realidad. Vale, ahora te he entendido. Y ese anclaje en la Claro. realidad, cuando viene, como decía Carlos, no de la presentación perceptiva, de la captación, que no es una representación, es No. una dación en primera Claro. persona, ¿no? Ese anclaje. Sí. Entonces, eso es lo primero y eso es lo que nos ancla a la realidad. Total, sí. Por eso empezar definiendo al ser humano como el animal fantástico, imaginativo, etcétera, es muy interesante, pero en realidad para una ontología o para una teoría del conocimiento, pues tiene problemas. Y tiene problemas porque nos mete en un constructivismo, porque en realidad no estamos en la realidad, estamos fantaseando. Pero no crees, o sea, entiendo tu punto, pero no se ven las dos cosas al unísono. Pienso, no estamos a la vez que, o sea, somos capaces de identificar la realidad como realidad porque imaginamos que es esa cosa y no otra, porque nos hacemos una imagen, una visión, ¿no? Ahí está el problema. Para mí bueno, ya no digo en Ortega, ¿no? Porque, no sé, con el mito del hombre allende la técnica, claro, en última instancia, bueno, yo sí que veo que hay un reconocimiento de Ortega primero de la realidad. Dice, bueno, el hombre se encuentra en un medio natural y como pues esto no le sirve para vivir, se tiene que inventar otro, ¿no? Y por eso usa la imaginación. Y no sé, yo siempre he pensado que, o interpreto eso como algo que casi, no sé si podemos ver que fue antes, ¿no? Para mí va al unísono. O sea, evidentemente estamos anclados a una realidad, circunstancia, llamémoslo como queramos. No me importa el nombre, sí.
Y eso es casi como un trampolín para ir rellenando esa realidad que puede ser mucho más amplia de lo que nosotros somos capaces de ver o de anclar en ese momento. Claro, por eso comentaba el ejemplo de la mala representación, porque eso nos devuelve Claro. a la realidad ordinaria del punto de partida y no al contrario. Sí. Pero entonces diríamos que lo propio del ser humano, o sea, ¿qué sería lo propio? ¿El ser capaz de anclarse a una realidad? No lo sé, me pregunto. O sea, podría estar de acuerdo, ¿eh? Bueno, eso habría que hacer una antropología Aquí filosófica o una metafísica de la vida humana, Sí. pero bueno, eso nos Bueno, abriría. total. Vamos a dar la palabra, disculpa, Juan Carlos, que hay una palabra aquí pedida. De hecho, de creo que Federico, había y hay una una, dos. pregunta también en el chat, y ahora la de Lourdes, ahora la comentamos. Y a Lourdes. mí cortadme, por favor, porque si no... No, sí, son temas muy amplios. Gracias Esmeralda, gracias Carlos por este rato tan ficción y tan bueno a su vez. Estaba todo el rato dándole vueltas a la mismidad que has dicho, somos nosotros mismos, idea de teatro, y os habéis ido al cine, que es más o menos lo mismo, pero yo creo que hay un punto de verdad en la idea de teatro que no tiene el cine y que nos lleva a la vida misma, que es nuestras mismidades interactuando aquí ahora mismo, no la jugamos. En el teatro también, en el cine no. Aunque luego la percepción, la recepción que podamos tener como espectadores activos, pasivos de eso, porque prestamos atención, pueda para nosotros significar cosas. Pero este juego ahora mismo que yo estoy hablando, y si se me olvida lo que voy a decir, pues quedo fatal, solo es en el teatro y solo es en la vida misma. Esta mismidad, utilizo la palabra mismidad en el sentido ese que has dicho, somos nosotros mismos con mil máscaras, pero sin dejar de ser, permaneciendo en el ser. ¿Vale? Esa es con respecto a idea de teatro, con respecto a eso que habéis dicho del cine. Y los tres puntos que has dicho, creo recordar, máscara, caverna y necesidad de ficción, que también ha hablado Carlos de esa necesidad de ficción, o identidades narrativas, siguiendo a mi gran amigo Riquer, pues nos las volvemos a poner aquí en juego. Ver esas nuevas identidades narrativas, creo que has aludido a algo así, apelar a esas irrealidades, otros mundos posibles, pues también, como estoy prestando esa atención, me hace cambiar, me hace crecer o afectar a mi ipseidad. Ya está, esa era un poco mi reflexión sobre esto que he escuchado esta tarde aquí. Sí, o sea, yo no lo sé, es que yo también tengo sentimientos contradictorios respecto a esto de, tampoco soy una experta, ¿no? A esto de teorizar sobre el teatro o el cine, me refiero al teatro o al cine, no sé, no soy profesora de literatura ni de estética, tampoco tengo nada que ver con el mundo del cine, ni soy crítica. Entonces, claro, me resulta a veces un poco incómodo hablar de esas cosas porque no sé si estoy errando o no. Pero desde luego que como aficionada, pues yo tengo sentimientos contradictorios porque me resulta fácil decir o adherirme a esto de sí, nos la jugamos en el teatro porque, claro, aquí no tenemos que estar callados para que se produzca el hecho milagroso de la escenificación, de la representación, ¿no? Hay que ser cómplices de esa cosa, ¿no? Y parece que en el cine no. Porque, y Carlos, con esto de las dos temporalidades, a mí me parece que eso se mantiene en el cine. Que ahí hay dos temporalidades, pero a la vez tampoco sé si eso se pierde en el cine. O sea, entiendo que se pierde en el momento de la inmediatez, porque no asistimos al momento del rodaje, ¿no? O no todos los seres humanos de la faz de la Tierra asisten al momento del rodaje. Exacto. Ahí es cuando digo, bueno, pues sí, quizás sí, pues vale, bien, pues lo acepto. O sea, esto mismo que yo he dicho, en el teatro lo jugamos, en lo otro no, porque podemos probar muchas veces, pues bueno, me la juego. Pero no sé hasta qué punto están así. O sea, yo misma me lo cuestiono esta idea. No, en realidad no lo sé. Porque que tengamos la posibilidad de rectificar y volver a grabar eso y que quede dicho y expresado de la forma que querríamos, la forma perfecta y más sublime, no hace que ese momento de casi de transfusión de esa experiencia entre la representación y el espectador
pues no se acometa de la misma manera que en el teatro. Al final algo pasa, algo que estamos aquí intentando categorizar y, bueno, decimos sí, pues somos pasivos o no sabemos si salimos mejores o no, pero desde luego que algo pasa y es muy similar. Bueno, no lo sé. El caso es que yo tampoco lo sé. Carlos, no sé si quieres comentar algo. Sí, es posible representar la pérdida de identidad. La identidad negativa significa que en una segunda o tercera representación el personaje es el mismo que en las anteriores, pero es posible representar la pérdida de identidad. Por ejemplo, en el caso de Macbeth, de Shakespeare, Macbeth es la representación de una pérdida de identidad, porque el Macbeth al final de la tragedia no es lo mismo que al principio. Eso es algo que podemos nosotros experimentar también. Perdemos nuestra identidad. Y ver esa pérdida en la escena es muy interesante porque puede tener efectos sobre la forma como nos interpretamos a nos mismos en la vida real. Porque que Macbeth haya perdido su identidad era bueno, es malo al final de la tragedia. Bueno, todo eso aquece en un escenario, pero cuando aquece en nuestra vida es dramático, ¿no? Okay. Muy bien, pues tenemos una última pregunta en el chat de Lourdes, que es para Esmeralda. Sí, que ya no recuerdo. La leo en voz alta si nos separamos todo. Sí. La farsa como forma de vida tiene hoy alguna resonancia en los medios audiovisuales contemporáneos, especialmente en formatos como los relatos fragmentarios que vemos en redes sociales y que además no se viven en comunidad. Muchas veces se vive en solitario, donde se está viendo que hay una pérdida de atención. ¿Crees que sigue siendo posible una experiencia de ver en sentido orteguiano, es decir, atenta, activa, dialéctica, en estos espacios donde también proliferan máscaras, ficciones y formas de exhibición del yo? ¿O la teatralidad que Ortega veía como lúcida y liberadora ha sido desplazada por una representación que a veces parece más anestesiante o narcisista que filosófica? Wow, una pregunta de tema de investigación muy interesante. A ver, yo esto de las redes sociales le he estado dando muchas vueltas porque he tenido un curso este cuatrimestre muy demandante de que les hablara de una cosa que ahora parece ser de moda, de una socióloga americana, catedrática militar de Harvard, que se llama, de apellido porque no recuerdo el nombre, Zuboff. Y ha publicado un libro en 2020, La era del capitalismo de la vigilancia. Entonces, a esto yo le he dado muchas vueltas, ¿no? A la idea de que, bueno, parece que habitamos nuestra nueva caverna, nuestro teatro distinto, en el que tenemos experiencias y nos imaginamos otros yo y nos ponemos otras máscaras, pues se llama redes sociales. Pero no solo son redes sociales. Lo que viene a decir esta profesora es que tendemos a radicarlo todo en esto del Instagram, Blue Sky o Twitter, pues que también está Google, también está Internet, el Internet como buscador y la propia IA, ¿no? Hay como un conglomerado de grandes empresas tecnológicas, esto que nace en el Silicon Valley, que están creando un mundo que nosotros también habitamos, en el que habitamos diariamente y en el que vamos dejando un rastro, ¿no? Y claro, ese rastro yo no diría que falsifica, porque tendemos a despreciar o a ver en eso un peligro con temor, porque, madre mía, el drama que tenemos todos los profesores. Bueno, yo hablo desde lo que sé que es en la posición que estoy, ¿no? Con el ChatGPT, porque todos los estudiantes van a copiar todos los trabajos de ahí, ¿no? Y tendemos a ver todo eso como la técnica endemoniada, ¿no? O como el lugar de la falsificación, que no de la farsa, porque creo que el punto está ahí, ¿no? Y no es cierto, es un lugar más en el que podemos habitar y un lugar más donde podemos, y el caso al final siempre es pensar la cuerda entre la falsificación y la autenticidad.
si nos dejamos llevar, está claro que eso va a formar parte de nuestra vida, ¿no? Y ahí vamos a ir dejando un rastro donde eso luego se comercializará para establecer patrones de comportamiento y vendernos productos en el futuro. Muy bien. Pero como yo les decía a los alumnos, y cada vez que sucumbimos a esas cosas que nos están sugiriendo que deberíamos tener una conducta u otra, y entonces nos ponemos unas máscaras que quizás no nos podríamos, pues entonces, claro, nos estamos falsificando. Pero yo no considero que las redes sociales o ese mundo digital, ese nuevo teatro nuestro que forma parte de nuestra vida, nos haga falsificarnos más que la propia realidad. Creo que es una farsa y puede ser una buena farsa que no sucumba al narcisismo o a la autocomplacencia, sino que nos permita a veces, pues, ensayar otras formas de ser uno mismo, porque, no sé, muchas veces encuentro, y yo tampoco soy una amante de las redes sociales, pero a veces encuentro perfiles de personas que, pues no sé, tienen un marcado perfil poético y quizás nunca se atreverían a escribir ni una línea en público para publicar, pero pues en ese espacio que es como su pequeño espacio íntimo, pues bueno, escriben unos cuantos versos y esos versos son interesantes. Entonces, de repente se han puesto una máscara de poetas y son menos auténticos de lo que eran cuando no estaban haciendo eso en lo que llamamos mundo real. Pues yo creo que no. Entonces, no tiendo a ver la realidad virtual como una realidad negativa ni inauténtica, y a mí sí me parece una realidad fundamentalmente social. Creo que no existe sin el feedback de otros. No sé cómo lo ven el resto, si alguien quiere decir algo, pero... Pues no sé si hay algún último comentario, Carlos, o alguien de quienes estáis presentes en la sala. Bueno, lo primero, muchas gracias a los dos, a todos. Y nada, para reconciliar un poco el teatro y el cine, yo creo que una cuestión importante es cómo lo irreal al final afecta a la realidad. O sea, cuando en eso daría igual que sea teatro o cine, incluso las redes sociales, cómo al final modifican lo real. Entonces, bueno, solo era por reconciliar un poco los dos términos, nada más. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Muy bien, bueno, pues son temas muy complejos para seguir pensando, para seguir profundizando en ellos. Entonces, bueno, llevamos ya 2 horas, podemos dejarlo aquí, ¿no? Si os parece. Y bueno, esto es un punto y seguido, no es un punto final, porque como dije al comienzo, tenemos el curso de verano, tenemos también la presentación de algunos libros de una colección que estamos poniendo en marcha de clásicos sobre Ortega en la Escuela de Madrid. Ya os iremos informando. Y bueno, pues nada, lo dejamos aquí, esta última sesión del seminario de este curso y seguimos en contacto. Así que bueno, un último aplauso, sí que os pediría para Carlos y para Esmeralda. Para vosotros.